China acaba de abrir una ruta de navegación que tiene a Estados Unidos absolutamente perdiendo la cabeza. Y honestamente, entiendo completamente por qué. Imaginen esto. Un buque contenedor sale de China, navega a través del Océano Ártico y llega al Reino Unido en solo 18 días. No a través del Canal de Suez, no a través de Panamá, a través del Ártico real, el norte congelado, el lugar que asociamos con osos polares y documentales sobre el clima. Y esto no es algún viaje experimental. Esta es una ruta comercial completamente operativa, que ya está moviendo miles de millones de dólares en mercancías. Durante décadas, el comercio global ha operado bajo un principio simple. Hay 3 rutas principales que conectan Asia con Europa, y las potencias occidentales controlan cada punto de estrangulamiento. El Canal de Suez maneja más del 50% del comercio hacia Europa. El Canal de Panamá conecta el Pacífico con el Atlántico, y el Cabo de Buena Esperanza es el plan de respaldo cuando todo lo demás falla. Estas rutas tenían sentido, eran eficientes, estaban establecidas y, lo más importante, eran controlables. Pero aquí está la cuestión sobre el control. Solo funciona cuando no hay alternativas, y China acaba de construir una alternativa masiva. Hablemos de por qué esto importa. China es el centro manufacturero del mundo. Tu teléfono, tu computadora portátil, tu ropa, probablemente incluso tu cafetera. La mayoría viene de China, y todas esas cosas necesitan llegar a los mercados de todo el mundo. Traditionalmente, eso significaba navegar por aguas donde la Marina de Estados Unidos podría aparecer teóricamente en cualquier momento. Significaba pasar por canales donde las tarifas podían aumentarse o el acceso podía negarse. Significaba vulnerabilidad. En 2021, un buque de carga se atascó en el Canal de Suez. Durante casi una semana, un barco en un canal, y el comercio mundial básicamente se detuvo. El impacto económico se estimó en casi $10,000 millones por día. Eso no es una cadena de suministro, eso es un único punto de falla, esperando a suceder. China miró esa situación y llegó a una conclusión muy simple. Depender completamente de rutas controladas por otros es una pesadilla estratégica. Entonces, hicieron lo que cualquier actor racional haría. Comenzaron a buscar alternativa. Entra la ruta del Ártico. Ahora, sé lo que están pensando. El Ártico no está congelado sólido. Bueno, sí y no. Gracias al cambio climático, que es absolutamente un desastre para el planeta. El hielo del Ártico se está derritiendo a un ritmo acelerado, y ese hielo derretido está creando aguas navegables donde antes solo había capas de hielo. Es una de esas situaciones donde una catástrofe global, coincidencialmente, crea una oportunidad comercial. Literalmente estamos obteniendo ganancias de la destrucción planetaria. El capitalismo en su máxima expresión, amigos, los números son realmente sorprendentes. La ruta tradicional a través del Canal de Suez tiene aproximadamente 12.800 millas náuticas. La nueva ruta del Ártico, de 8.000 a 8.900 millas náuticas. Eso es una reducción del 30% en distancia. 30%. En términos de navegación, eso es absolutamente masivo. Menos distancia significa menos combustible, menos tiempo y, lo más importante, menos exposición a la presión geopolítica. Pero la parte realmente interesante no es solo la ruta en sí, es la asociación que lo hace posible. Rusia controla la costa norte, por la que debe pasar la navegación ártica. Rompehielos rusos, puertos rusos, infraestructura rusa. Sin la cooperación rusa, esta ruta no funciona. Y en este momento, Rusia está muy motivada para cooperar. Mientras Europa está reduciendo su dependencia de la energía rusa debido a la situación en Ucrania, China está interviniendo para llenar ese vacío. Solo este año, 60 millones de toneladas de petróleo crudo ruso y 26 millones de toneladas de gas natural han fluido a China a través de la ruta del Ártico. Eso es casi el triple de la cantidad de 2020. Rusia necesita compradores. China necesita energía. La ruta del Ártico hace posibles ambas cosas. Es una alineación perfecta de intereses. Rusia proporciona la infraestructura y el acceso geográfico. China proporciona la demanda y la inversión. Ambos países se benefician al crear un corredor comercial que evita completamente el control occidental. Es geopolítica disfrazada de logística. Ahora, abordemos la pregunta obvia. ¿Puede Estados Unidos hacer algo al respecto?
La respuesta corta es, no realmente. Trump ha hablado de retomar el control del Canal de Panamá por la fuerza, lo que suena como algo del siglo XIX, pero aparentemente estamos haciendo eso ahora. Estados Unidos ha aumentado las tarifas para los buques chinos en los puertos estadounidenses. Ha habido presión diplomática sobre los países para limitar la cooperación con las empresas navieras chinas. Pero aquí está el problema con todas esas medidas. Asumen que China necesita seguir usando las rutas sobre las que Estados Unidos puede presionar. Y esa suposición se está volviendo menos cierta cada día. Cada vez que Estados Unidos intenta usar la infraestructura marítima como palanca, China tiene más incentivos para desarrollar alternativa. Es como intentar controlar a alguien, amenazando con quitarle algo para lo que ya está construyendo un reemplazo. La ruta del Ártico no se trata solo de enviar mercancías más rápido o más barato, aunque esos son buenos bonos. Se trata de autonomía estratégica. Se trata de asegurar que el acceso de China a los mercados europeos no pueda ser interrumpido por conflictos o bloqueos en regiones a miles de kilómetros de distancia. Se trata de construir redundancia en la cadena de suministro para que ningún punto único de falla pueda hacer que todo se derrumbe. Y esta ni siquiera es la única ruta alternativa de China. También está el expreso ferroviario China-Europa, trenes que cruzan todo el continente asiático, conectando ciudades chinas con mercados europeos por tierra. Estos trenes transportan alrededor del 19% del comercio China-Europa. Eso es casi una quinta parte de todo el comercio entre las dos regiones que va por ferrocarril en lugar de barco. Los costos son 3 veces más altos que el transporte marítimo, pero los tiempos de entrega se miden en semanas en lugar de meses. Súmenlo todo y obtienen la imagen de un país que está construyendo sistemáticamente múltiples caminos hacia cada mercado importante. Si una ruta enfrenta problemas, hay 2 o 3 más listas para asumir la carga. Es logística como una forma de gestión de riesgos. Es infraestructura como estrategia geopolítica. La parte realmente fascinante es cómo esto cambia la dinámica fundamental del poder global. Durante los últimos 75 años, el poder estadounidense ha descansado en una base bastante simple: control de los mares. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos se convirtió en la fuerza marítima dominante del planeta. Ese dominio significaba que Estados Unidos podía proteger o amenazar rutas comerciales en cualquier parte del mundo. Era la ventaja estratégica definitiva. Pero esa ventaja solo funciona si todos necesitan usar rutas que pasan por aguas donde el poder naval estadounidense importa. La ruta del Ártico está en gran medida fuera de esa esfera de influencia. Las rutas ferroviarias van por tierra, donde las armadas son irrelevantes. Los acuerdos de navegación bilaterales crean conexiones directas que no requieren pasar por puntos de estrangulamiento estratégico. China no está intentando construir una armada más grande para desafiar el dominio marítimo estadounidense de frente. Eso sería costoso y probablemente ineficaz. En cambio, China está haciendo que el dominio marítimo estadounidense sea menos relevante al crear alternativas que no dependen de él. Es judo estratégico. Usar la fuerza de tu oponente en su contra, haciendo que esa fuerza sea menos aplicable. Ahora, antes de que esto suene como algún tipo de plan maestro que se ejecutó perfectamente, hablemos de las limitaciones, porque hay limitaciones significativas. La ruta del Ártico solo funciona alrededor de 3 meses al año, de julio a septiembre. El resto del tiempo, la cobertura de hielo hace que la navegación sea imposible, incluso con escoltas de rompehielos. Esa es una ventana bastante estrecha. La infraestructura en el lejano oriente de Rusia todavía está relativamente subdesarrollada. Los puertos necesitan mejoras. Las estaciones de rescate son escasas. Los sistemas de navegación necesitan mejoras. Todo esto requiere una inversión masiva y tomará años completarse correctamente. No puedes simplemente decidir abrir una ruta de navegación ártica y hacer que todo funcione perfectamente desde el primer día. Cada barco necesita escolta de rompehielos durante todo el viaje, lo cual es costoso y complicado. No solo estás pagando el combustible de tu barco, también estás pagando el combustible del rompehielos, más todos los costos de coordinación. No es barata. Las condiciones climáticas en el Ártico son impredecibles y potencialmente peligrosas. Las tormentas pueden surgir rápidamente. La visibilidad puede caer a casi cero. Si algo sale mal allá arriba,
La ayuda está muy lejos. Estos son riesgos reales que deben gestionarse cuidadosamente. Pero aquí está la cuestión sobre todas esas limitaciones están siendo abordadas. El cambio climático está extendiendo la ventana de navegación. La infraestructura se está construyendo. La experiencia se está ganando con cada viaje. La trayectoria es clara, incluso si el estado actual es imperfecto. Las proyecciones sugieren que para mediados de siglo, el Ártico podría ser navegable durante 6 meses o más cada año. Cuando eso suceda, esta ruta deja de ser una alternativa de verano y se convierte en una vía principal durante todo el año. Ahí es cuando ocurre el cambio real. Ahí es cuando las implicaciones geopolíticas se vuelven imposibles de ignorar. Piensen en lo que eso significa para los patrones comerciales globales. En este momento, el Canal de Suez maneja más del 50% del comercio hacia Europa. Es el punto de estrangulamiento marítimo más importante del mundo. Egipto recauda miles de millones en tarifas de tránsito cada año. Compañías de seguros, empresas navieras, empresas de logística, economías nacionales enteras están construidas sobre la suposición de que el Canal de Suez es irreemplazable. Pero si la ruta del Ártico se vuelve viable durante 6 meses al año, con distancias un 30% más cortas, una porción significativa de ese tráfico podría desviarse hacia el norte. No todo, obviamente en el Suez, seguirá siendo importante, pero podría pasar de manejar el 50% del comercio al 30 o 40%. Esa es una redistribución masiva del comercio y toda la influencia económica y política que viene con él. La misma lógica se aplica a otros puntos de estrangulamiento. El estrecho de Malaca, por donde fluye el 60% del petróleo de Oriente Medio hacia Asia, se vuelve menos crítico si China puede obtener energía de Rusia a través del Ártico. El Canal de Panamá se vuelve menos importante si las mercancías pueden llegar a Europa a través de rutas árticas o ferroviarias. Estamos viendo la construcción de una infraestructura comercial global paralela que no depende del sistema tradicional. Y ese sistema paralelo está creciendo constantemente, año tras año. Actualmente, la ruta del Ártico transporta alrededor del 12% del flete China-Europa. Eso puede no parecer mucho, pero está creciendo rápidamente y, lo que es más importante, proporciona un seguro. Si las rutas tradicionales enfrentan interrupciones, hay una alternativa disponible. Esto es infraestructura como póliza de seguro. Es redundancia como estrategia. Es asegurarse de que ningún país o alianza pueda estrangular tu economía controlando algunas vías fluviales clave. Y desde la perspectiva de China, eso tiene perfecto sentido. ¿Por qué permitirías que toda tu economía sea vulnerable a decisiones tomadas en Washington, Bruselas o El Cairo? Los paralelos históricos son realmente bastante interesantes. Cuando los exploradores europeos comenzaron a encontrar rutas marítimas alrededor de África y a través del Atlántico, no lo estaban haciendo porque fuera fácil o barato. Esos viajes eran peligrosos y costosos. Lo hicieron porque les dio ventajas estratégicas sobre los competidores que controlaban las rutas comerciales terrestres. Traditionals. La era de la exploración recableó fundamentalmente los patrones comerciales globales y cambió el equilibrio de poder entre las naciones. Podríamos estar viendo algo similar suceder ahora mismo. No el descubrimiento de nuevos continentes, obviamente, sino la apertura de nuevos corredores comerciales que remodelan la geografía económica. Y al igual que en la era de la exploración, los países que desarrollen y controlen con éxito estas nuevas rutas obtendrán enormes ventajas estratégicas. Las implicaciones ambientales también vale la pena mencionar, aunque a menudo se ignoran en estas discusiones. El Ártico es uno de los últimos ecosistemas relativamente prístinos del planeta. El aumento del tráfico de barcos significa contaminación acústica que afecta a los mamíferos marinos, riesgo de derrames de petróleo en aguas donde la limpieza es extremadamente difícil, interrupción de rutas migratorias, contaminación atmosférica en una región climáticamente sensible. Estos son costos reales que no se reflejan en las tarifas de envío, pero los incentivos económicos son poderosos. Los ahorros potenciales y los beneficios estratégicos se miden en miles de millones de dólares y ventajas geopolíticas significativas. Las preocupaciones ambientales, desafortunadamente, tienden a quedar en segundo plano ante ese tipo de números. No está bien, pero es la realidad. Mirando hacia el futuro, la pregunta no es realmente si la ruta del Ártico se volverá importante.
El hielo derretido y los incentivos económicos hacen que eso sea casi inevitable. La pregunta es, ¿qué tan rápido sucede y cómo se adapta el resto del mundo? Estados Unidos necesitará aceptar que ya no tiene un monopolio sobre las rutas comerciales marítimas. Los países europeos necesitarán navegar sus relaciones tanto con China como con Rusia cuidadosamente. Los países de Oriente Medio que dependen de las tarifas de tránsito podrían necesitar diversificar sus economías. Así es como se ve realmente el cambio a un mundo multipolar en la práctica. No confrontaciones militares, dramáticas o convulsiones políticas repentinas, sino cambios graduales en la infraestructura que lentamente cambian hacia donde fluyen el poder y la influencia. Es menos emocionante que un thriller de espías, pero probablemente sea más consecuente a largo plazo. China no abrió una ruta de navegación ártica por accidente. Es parte de una estrategia integral para diversificar las vías comerciales, reducir las vulnerabilidades estratégicas y construir alternativas a la infraestructura controlada por Occidente. La ruta existe porque China identificó un problema, invirtió en resolverlo y ejecutó el plan durante varios años. Eso no es suerte. Eso es planificación estratégica. Si piensan que eso es brillante o preocupante, probablemente depende de su perspectiva. Pero de cualquier manera, está sucediendo. Los buques contenedores están navegando por aguas árticas ahora mismo, transportando mercancías de fábricas chinas a mercados europeos, evitando completamente los puntos de estrangulamiento tradicionales que han definido el comercio global durante generaciones. Eso no es especulación sobre el futuro. Esa es la realidad hoy, y solo se volverá más común a medida que el hielo continúe derritiéndose y la infraestructura continúe desarrollándose. Bienvenidos a la geopolítica del siglo XXI, donde las batallas más importantes no se libran con armas, sino con buques contenedores, vías férreas y acuerdos portuarios. Es menos dramático que la guerra tradicional, pero las apuestas son igual de altas. El control de las rutas comerciales siempre ha sido una forma de poder. China está construyendo nuevas rutas comerciales. Conecten los puntos.